Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Declaramos cielos abiertos sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia y sobre esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da, el poder ser parte de esta prestigiosa generación que Dios está levantando con poder y con gloria. En el día de hoy tenemos aquí en cabina un hombre de Dios que trae una palabra de bendición, de conocimiento para esta vasta audiencia que ha estado esperando como agua al sediento. Aleluya, una palabra fresca que viene de la boca de un hombre ungido. Y en el día de hoy quiero presentar a nuestro hermano, pastor y amigo Peña. Quiero que él se presente a la audiencia. Dios le bendiga a todos los redentes que siguen esta plataforma. Aquí estamos con el único interés de bendecirlos a todos ustedes. Amén, 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 mi hermano Peña, tremendo. Yo sé que hoy muchos lodos van a salir de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza, y hay un conocimiento vasto y pleno, directamente proporcionado del cielo, que va a ser ampliado y va a tomar materia sobre nuestra vida para que nosotros sepamos cómo manejarnos en ciertas cosas, en ciertas conductas, ¿verdad? Y en el día de hoy tenemos un tema interesante. El ministro nos va a revelar luz en cuanto al conocimiento de la hechicería cristiana. ¿En qué consiste eso? Como decimos en buen dominicano, Peña, ¿con qué se come eso? Hechicería evangélica. Evangélica, amén. Mira, la palabra hechicería lo que significa es toda oración desenfocada. Wow. Oración desenfocada es hechicería. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves que una oración, una persona está orando y está orando contrario al enfoque que se está estableciendo, ya eso pasa a ser una hechicería. ¿Me estás entendiendo? Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema que para la gente le va a resultar fuerte, porque es un tema desconocido, pero esta es la razón y la causa de tantos problemas que se dan dentro de las iglesias evangélicas. A raíz de que muchos pastores incluso no les gustan ni quieren tener grupos de oración, porque dentro de los grupos de oración se dan este tipo de situaciones, en donde se está orando por un propósito determinado y entonces otros están orando por otra cosa. Entonces hay un desenfoque. La hechicería evangélica tiene que ver con oración contraria. Entonces por eso, muchas iglesias se han dividido por esto, porque dentro de lo que es un proceso de oración o de un grupo levantarse a orar, que no es la directriz de la iglesia para orar. Toda oración debe de llevar un propósito. ¿Orar por qué? ¿Qué se busca? ¿Qué se va a hacer? Toda oración tiene que llevar una visión. Entonces, hay mucha gente que sus visiones ocultas, que es otro tema que en otra ocasión trataremos, amén, visión oculta, en su visión oculta que llevan, pues comienzan a levantarse, ¿verdad? Y la manera en la que comienzan a levantarse es con un llamado a la oración. Y obviamente en las iglesias hay mucha gente que les gusta orar. Tienen el espíritu para orar, el espíritu intercesor para ellos orar. Entonces, ¿qué sucede? Que atraen a ese grupo y comienzan pues a orar, pero que no lleva un propósito determinado, un propósito específico. Tampoco es un lineamiento pastoral establecido para llevarse a cabo. Entonces, en ese sentido, muchas veces ellos terminan provocando división porque terminan cayendo en lo que es hechicería evangélica. Entonces, en ese aspecto, son tantos los problemas que se han
que se han causado por este tipo de inmadurez, este tipo de desconocimiento, y muchas veces la visión pastoral no tienen este entendimiento para ellos poder manejar este tipo de situaciones. Porque entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a surgir visiones. Entonces, ¿qué sucede? Que las visiones que surgen ya la dan como que son visiones que vienen de parte de Dios. Wow. Comienzan a llegar palabras dadas por espíritu que muchas veces no vienen por el Espíritu de Dios. Y al no venir por el Espíritu de Dios, pero están orando, la dan como que vienen de Dios. Y entonces cuando vienen a querer contrarrestar esto, ya esto ha tomado cuerpo, ha tomado fuerza. Y entonces se le arma un problema. Se le crea unas situaciones que terminan engendrando una división. La genética de las divisiones en las iglesias, la mayoría dependen de ahí. Aleluya. De la hechicería evangélica, de oraciones desenfocadas, que al no haber un propósito específico de oración, una visión a lograr por medio de la oración, esos grupos que se levantan, que no son direccionados pastoralmente, que no son direccionados pastoralmente y que no están alineados a la visión pastoral en materia de la oración, de la cual, ¿qué se busca? ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere lograr? Entonces se termina cayendo en este tipo de cosas. Y ojo aquí, que esto no ocurre con gente que no sean gentes espirituales. Peligroso. Esto ocurre con gentes espirituales, realmente. Pero que en su sano corazón, porque tienen un corazón sano, un corazón bueno, son gente amante a la oración, son gente que le gusta la oración, son gente que le gustan el ayuno, le gustan la vigilia, le gustan estar metidos con Dios. Entonces, cuando un espíritu quiere atacar una iglesia, para esa iglesia ser destruida, lo que usualmente se da es que ese espíritu viene atacando a la iglesia por esa vía. Se mete por la vía de buscar a Dios. Wow. Buscar a Dios. Pero buscar a Dios bajo un direccionamiento que no es el direccionamiento pastoral que está dirigiendo la casa, que está dirigiendo la grey, que está dirigiendo el rebaño. Y entonces de esta manera se levantan y crean todo ese tipo de situaciones. Dios mío. En esto consiste la hechicería evangélica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esto va tomando cuerpo, entonces comienzan a manifestarse una serie de situaciones. Y entonces, si el pastor es un hombre de visión y comienza a notar ese espíritu, pues le vas atrayendo la gente más sana que hay en la iglesia, porque lo que busca es dañar. Increíble. Lo que busca es dañar. Entonces, yo he tenido muchos encuentros con pastores que hemos hablado, y hemos hablado de situaciones que se dan en las iglesias, y he tenido que esclarecer a muchos con respecto a eso, realmente. Pero es algo que ha estado a la orden del día en el común denominador evangélico. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta que hay oración desenfocada? El pastor traza la línea por un lado, ¿verdad? Y hay un grupo que no quiere ir por esa vía, no quiere ir por esa línea. Pues ya como no quiere ir por esa línea, entonces ellos comienzan a orar de manera contraria. Wow. Señor, eso no puede ser, eso no es así, eso asado. Están haciendo brujería. Porque están orando desenfocadamente. Entonces, mucha gente cree que la hechicería es en el campo de afuera, en el contexto de los brujos, la gente que está adivinando, la gente que está echando enviación. Sencillamente, señores, cuando la gente va donde un brujo, va a consultarse,
y ese brujo comienza a invocar, ese brujo está haciendo oración, pero la está haciendo desenfocada. Aleluya. Pastor, entonces en la iglesia se puede el caso que se haga brujería. Sí, brujería evangélica. Porque si tú estás orando de manera desenfocada, si tú estás orando contrario a lo que es la línea pastoral, hacia lo que es la visión de la iglesia, tú estás haciendo brujería evangélica, porque tú estás sembrando la división internamente en materia espiritual. Tú estás llamando espíritu que a la vez estos espíritus, al ser llamados, van a tener ciertos niveles de derecho y ciertos niveles de legalidad dentro de esa congregación, porque usualmente esto lo hacen líderes que no están de acuerdo con una visión, no están de acuerdo con un proyecto, no están de acuerdo con un propósito. Y como ellos no están de acuerdo y que la noción que ellos presentaron para que sea la que tuviera la primacía y fuese aprobada, como no se aprobó, como el pastor no la quiere, como no es la visión del pastor, entonces este líder o estos líderes comienzan a operar de esta manera, de manera contraria. Y entonces esta puerta que se abre en el mundo espiritual, los demonios dicen, hey, mira, nos están invitando, nos están llamando. Ahora nosotros podemos ir, lo podemos dividir. Y no solamente lo podemos dividir, también lo podemos enfermar. Pero no solamente lo podemos enfermar, también podemos hasta matarlo. En el mundo filosófico se conocen las palabras como hechizo. En el mundo filosófico y místico se dice que las palabras son hechizos. Pero es porque las palabras en sí, en el mundo espiritual, las palabras no son vanas. Las palabras son espíritu. Aleluya. En el mundo espiritual las palabras son espíritu. ¿Qué sucede? Los aires están atentos a las palabras que cada persona habla. Porque las palabras que nosotros hablamos activan las fuerzas invisibles que están en los aires. Activan las fuerzas invisibles que están en los aires. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dan estos fenómenos, se dan estas situaciones internamente en las iglesias, sencillamente estos líderes o estas personas, ellos sin saber muchas veces, porque la mayoría lo hacen por el desconocimiento, porque si tuvieran el conocimiento, no lo hicieran. Activan el mundo espiritual contrario y por eso viene entonces que dentro de la iglesia ocurre que la atmósfera de la iglesia en los servicios es una atmósfera cargada. Dios mío. ¿Cargada por qué? Bueno, porque es que hay dos tipos de oraciones que están chocando una contra otra. Un grupo va por un lado y otro va por otro. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces, al no haber acuerdo se produce lo que estamos hablando. Hechicería evangélica. Dios mío. Hechicería evangélica. De hecho, tú escuchas personas diciendo, no, yo estoy orando para que eso se caiga. Lo que está haciendo brujería evangélica. Dios mío, este tema, lamentablemente, va a crear revuelo. Esto va a crear un revuelo de todo el tamaño en el mundo evangélico, pero esto es una realidad y en esto los colegas pastores van a estar de acuerdo conmigo, porque han estado viviendo ese tipo de situaciones de tiempo en tiempo en sus iglesias. Por eso las iglesias se van, la gente se le va descarriando de la iglesia. Las iglesias entran en esos estados de frialdad y que los pastores no encuentran la manera cómo sacar la frialdad de la iglesia. Pero es sencillamente por este tipo de situaciones que se le dan y ellos no saben cómo manejarla ni cómo tampoco enfrentar este tipo de situaciones para ellos poder resolverla y poder permanecer con la iglesia en un nivel de que la iglesia se mantenga
con una atmósfera espiritual aceptable, una atmósfera espiritual donde la gloria de Dios no sea interrumpida. Y por eso muchas iglesias su crecimiento no puede ser constante, se detienen y en vez de crecer ni siquiera se mantienen estables, van bajando. Hay gente que tienen esos espíritus enraizados en sus vidas, que sencillamente viven de iglesia en iglesia. Wow, increíble eso. Y donde quiera que llegan, terminan dejando un problema. Y ellos no se dan cuenta, no entienden, no saben el por qué. Porque es que están faltos de este conocimiento. Todo lugar donde tú estás tiene una visión, al cual a esa visión tú debes de someter. Óyeme bien. Entonces, operar tú en contra de esa visión, de ese direccionamiento del hombre de Dios que está ahí, es operar en contra de lo que Dios quiere. Ojo aquí, que voy a profundizar un poquito más esto. Tú puedes ser un profeta en la cual Dios te habla y Dios te dice, mira, dile al pastor esto y esto y esto. Dile que haga esto de esta y de esta y de esta manera. Dios puede estar probando al pastor con mandar la voz de él a través de ti como profeta. Si el pastor no quiso escuchar la voz de Dios a través del profeta, ese es un problema de él. No te ponga a operar en base a esto que Dios te habló a ti, dentro de esa casa, porque tú vas a terminar cayendo en el nivel de tú estar haciendo brujería evangélica. Yo no sé si me están comprendiendo. Es un punto sumamente delicado para entenderlo, porque entonces podrán decir los profetas, por entonces uno se va a quedar callado, entonces uno va a permanecer callado. No es que vas a permanecer callado, es que quien dirige la iglesia no es el profeta, el que dirige la iglesia es el pastor. Quien tiene que dar cuenta por la iglesia no el profeta, quien tiene que dar cuenta a Dios por la iglesia es el pastor. Entonces el profeta sencillamente lleva la voz de Dios como Dios la envió, sin añadirle y sin quitarle. Sencillamente la deposita en el hombre de Dios que está ahí, y el hombre de Dios es el que decide si obedece la voz de Dios en esa materia o no. Ahora, el que no la obedezca, el que no quiera someterse a la voz de Dios que Dios le está enviando a través del profeta, ya eso no es un problema del profeta, es un problema de él. Es un problema de él, por el cual él sufrirá la consecuencia de no escuchar la voz de Dios que Dios le envió a través del profeta o a través del hermano el cual Dios tomó la boca de él para hablar, en fin, etcétera. Pero de ahí que a irse a accionar en contra del establecimiento o de la visión de esa casa es, aunque tú seas una mujer de Dios como profeta, aunque tú seas un profeta de Dios como hombre de Dios, caería en lo que es hechicería evangélica. Eso es así. O sea, que independientemente de que haya dado una palabra que Dios le dio y ese pastor no se sujetó, no tiene la legalidad de imponer a la fuerza o de hacer lo contrario en cuanto a ese pastor. Tiene que mantener su postura como profeta. Tiene que mantener su posición, tiene que mantener su postura como profeta. Por ejemplo, yo viví eso muchas veces en mi etapa de ser integrante de una iglesia local. Dios me hablaba a mí como profeta. Pues yo no sabía que era profeta en ese tiempo. Yo iba y le decía al pastor, mire, Dios me mostró esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Solamente hasta ahí yo llegaba. Pero yo no era quien para yo ponerme a forzar, entrar en un forcejeo espiritual para que lo que Dios me habló, lo que Dios me mostró, tuviera que suceder para yo no ser visto entonces como un falso profeta.
Ese es un error que se comete mucho en las iglesias, que lo cometen muchos profetas, lo cometen mucha gente que Dios frecuenta hablarle, que para ellos no querer ser visto como alguien falso, ellos se ponen a operar y a forzar proféticamente a que eso se tiene que cumplir, eso se tiene que dar, para entonces luego pararse y decir, para que sepan que hubo profeta de Dios. Ay, ay, ay. Este mundo espiritual es tan complejo, oye, es tan complejo, porque es que si la iglesia no desarrolla, si la iglesia no crece, hay que comenzar a buscar y a investigar y a procurar el por qué. El por qué. Es que hay un arroz con mango que va a haber que desligarlo para entonces poder poner la iglesia en un contexto de direccionamiento en el cual todos puedan estar alineados a un mismo espíritu, y no tengamos un grupo que termine haciendo hechicería evangélica. Eso es así. Yo estoy hablando no teoría. Amén. Yo estoy hablando por mi experiencia pastoral. Cuando usted logra descubrir que hay una hechicería evangélica que está avasallando al pueblo, al cual usted se le permite por su gracia liderar como pastor, ¿cuál es la estrategia o cuál es la opción que usted toma? ¿Cómo usted lidera con algo así? Un proceso de enseñanza en esa materia. Amén. Que aclare las mentes, para que los que están envueltos comiencen a salir en la medida que van siendo convencidos. Pero el asunto es que en la mayoría de los colegas de la República Dominicana no se tiene este conocimiento. Entonces, como no se tiene este conocimiento, ellos no saben cómo lidiar con eso. Ellos no saben cómo lidiar con eso. Realmente. Eso es así. Eso es así. No saben cómo lidiar con eso. Por ejemplo, cuando yo trabajo campaña evangelística, hay muchos pastores en este país que me conocen porque he tenido que trabajar con ellos mano a mano en proceso de campaña evangelística en diferentes confraternidades. Una de las situaciones que se daban en las reuniones de los pastores conmigo en las confraternidades es que al yo venir con una visión diferente para montar una cruzada evangelística, las oposiciones eran evidentes. Mi trabajo era producir que todo el equipo de trabajo fuese alineado a la visión del ministerio que va a llevar la cruzada, porque todo lo que fuese contrario a eso podía terminar siendo una hechicería evangélica. Para yo poder sacar la producción espiritual de los milagros en las cruzadas, yo tenía que derribar muchos dogmas en la mente de todos los que iban a estar en el servicio en la cruzada. Óyeme. Y entonces eso me llevaba a tener que tener confrontaciones fuertes en proceso de enseñanza, porque es un asunto de enseñar, es un asunto de aclarar las mentes, es un asunto de tú presentar la visión, es un asunto de tú comenzar a atar todos los cabos que te producen ese tipo de situaciones, Y sucedía y venía a ser el caso que dentro de los procesos de alineamiento, los mismos enfermos de ellos, pastores y de la gente que estaba en los alineamientos, terminaban siendo sanados. Eso es lo que estoy buscando. Terminaban siendo sanados. Entonces, cuando ellos comenzaban a ver las evidencias
las evidencias, entonces ellos comenzaban a deponer actitudes y posiciones. Porque lo más fácil es entrar en ese contexto de hechicería evangélica. Porque solamente en una reunión en la que ustedes están buscando ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo, ya es sencillamente eso un motivo para que ese espíritu comience a atacar. Sencillamente en una reunión que tú quieras lograr un acuerdo y ese acuerdo no se lleve a cabo, eso le da legalidad. Sencillamente eso es una invitación a que se abran las puertas en algunos a que terminen actuando de manera contraria y haciéndole guerra. Yo no sé si tú has escuchado un coro que se llama Batalla no es batalla, Sí. si no viene la prueba. Sí, lo he escuchado. Si no está la calumnia, Batalla no es batalla no es batalla. Pero señores, ese coro deben de borrarlo de las iglesias. Porque ese coro está llamando el espíritu de la calumnia a la iglesia. Yo no sé si tú me estás comprendiendo. Ese coro está llamando el espíritu de la división a la iglesia. Wow. Para que tú veas. Entonces tú te das cuenta y tú ves que un conglomerado importante de la fe cristiana evangélica en las iglesias, es como una cultura establecida que tienen en esa materia. O sea que están programados a que si el pastor, la iglesia no tiene guerra internamente, no tan bien. No tan bien, exacto. Como que el termómetro de estar bien es que tengan oposición y tengan guerra interna. El hecho de desconocer la hechicería evangélica da lugar a que todo esto esté establecido internamente. Aleluya. Y que el mismo pastor esté condicionado. No, yo sé que como pastor yo voy a tener lucha, yo voy a tener guerra adentro en la iglesia. No, la iglesia no está diseñada para que tenga guerra interna. Porque estaría contrario a todo lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra y oraren, Él estaría ahí en medio de ellos para Él hacer lo que ellos pidieran en su nombre. Entonces es todo lo contrario, ¿verdad que sí? El mismo Jesucristo dijo que una casa dividida, un reino dividido no puede permanecer. Entonces está todo contrario, ¿verdad? A lo que dice Jesucristo y lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento con respecto a la reunión de los santos, ¿verdad que sí? Sí. Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa cultura de pensamiento de esta manera? Que si en un servicio no hay guerra, el servicio no estuvo bueno. Porque lo que desata la guerra es la oposición dentro del servicio. Lo dijo. ¿Me están comprendiendo? Pero todo esto es producto de esto. Hay gente que, ministros, que ellos se sienten bien, es sintiendo una atmósfera cargada para ellos tener que luchar y pelear dentro del servicio para derribar esa atmósfera cargada y se pueda meter la unción, se pueda meter la gloria, se pueda meter la presencia. ¡No! Están equivocados. Como hombres de Dios, están equivocados. Están equivocados porque la iglesia no fue diseñada para estar en un contexto de guerra y de pelea internamente para que la presencia, la unción de Dios se manifieste. Eso te dice a ti los niveles de desacuerdo y que en esos niveles de desacuerdo que hay dentro de la iglesia es que hechicería evangélica da lugar. Se da lugar, a que hechicería evangélica reine. Gente haciendo oraciones contrarias. Oye bien, contraria
lamentablemente, pero es la realidad, es la realidad. Ok, pastor, entonces la hechicería evangélica no solamente consiste en hacer oración contraria, con solamente ir en contra de cualquier criterio, cualquier conducta, cualquier dogma que se ponga o cualquier ley. Un ejemplo, un pastor como usted, lo voy a tomar a usted como ejemplo y perdone, que usted diga un ejemplo, quiero que todos los jóvenes vengan con la media negra y que alguien diga, yo voy a ir con la blanca. El simple hecho de no ser una oración se convierte en hechicería evangélica por no obedecer. No, es que la hechicería evangélica entra cuando tú comienzas a orar de manera contraria Ok, a lo establecido. perfecto. Ahí es que entra, porque está desenfocado. Y entonces, como hechicería es toda oración desenfocada, todo lo que está fuera de foco en materia de la oración. Perfecto. ¿Cuál es el foco? La luz que nos baja, Amén. que Dios nos da, que Dios quiere que se establezca. Entonces, todo lo que está fuera de ese foco Se convierte. puede terminar llevándote a ti a tú estar elevando oraciones contrarias al foco y se convierte en hechicería, se convierte en enviación. Eso es así. Si las personas no están de acuerdo con algo y no accionan en contra de ese algo, no se da. Pero si comienzan a accionar en contra de ese algo, sí se da. Amén. ¿Me comprende? Sí se da, porque ya va a envolver tu corazón, va a envolver tu sentimiento en ese desenfoque y tú vas a terminar orando contra ese foco, el cual se está alumbrando. Entonces, al tú terminar orando en contra de ese foco, pues ya tú estás convertido en un brujo evangélico. Pastor, ¿y hay brujo evangélico y brujo evangélica? Sí. Aleluya. Es que el mundo espiritual es algo tan complejo, que del campo de la luz fácilmente e ignorantemente tú puedes entrar al plano de la tiniebla y operar y salir del plano de la tiniebla y entrar otra vez al plano de la luz. Óyeme bien, inconscientemente, por sentimiento, por situaciones, aún inclusive por una voz que tú escuches de un espíritu determinado y tú no hayas tenido el discernimiento para tú saber que esa voz que escuchaste no viene de Dios. Es un asunto complejo. Y por eso las iglesias cristianas, muchos pastores han optado por las experiencias vividas, han optado por ellos no querer tener en la iglesia gente que frecuenten tener sueños, visiones, revelaciones. Aleluya. Revelaciones, porque como ellos mismos no tienen esos dones para ellos conocer la materia y ellos poder discernir y ellos poder saber, entonces se le arman muchas situaciones. Al respecto. Entonces por eso hechicería evangélica encuentra tanto campo en las iglesias. Porque el diablo, las tinieblas, ellos no necesitan uno de afuera a que venga a maldecirlo de adentro. Porque la maldición desde afuera hacia adentro no tiene efecto. La maldición toma lugar cuando los de adentro son los que tienen la autoridad y tienen la legalidad, son los que la establecen. El caso de Balaam. El rey de Madián quería la maldición contra el pueblo de Israel para poder venir a hacerle guerra y poder vencerlo. Pero él sabía, siendo él un brujo, el rey de Madián y todos sus brujos, él sabía que las enviaciones de maldición que ellos les enviaran a Israel no le caerían.
él sabe que en el mundo espiritual se da lo que Dios le dijo a Abraham. Y yo bendeciré al que te bendiga, y yo maldeciré al que te maldiga. Por tanto, él no quiere llevarse la maldición de rebote que caiga sobre él. Entonces él necesita buscar a alguien con autoridad de dentro, que tenga la autoridad genética para poder establecer la maldición, para que cuando él emprendiera la guerra, el espíritu de Israel como tal fuera debilitado. Aleluya. Y entonces él poder en el mundo espiritual reclamar un derecho y decir, no, es que yo tengo un derecho que me lo dio uno de ustedes. Que me lo dio uno de ustedes. Porque estaba buscando que Balaam, como un profeta de Israel, se parara y maldijera a Israel, para entonces en el mundo espiritual las maldiciones enviadas por ellos, estando autorizadas por él de adentro, pudieran caerle. Óigame bien, pudieran caerle. Por eso es que en el contexto que estamos hablando sobre hechicería evangélica en las iglesias, el diablo encuentra tanta gente para el diablo hacer tanto estrago en las iglesias evangélicas en este contexto, porque él no puede tomarlo de afuera para que maldigan a los que está bendecido. Aleluya. Tiene que conseguir a los de adentro. Increíble. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue por los desacuerdos. Lo consigue por aquellos que se hieren por una corrección pastoral. Lo consigue por aquellos que se hieren por una discusión entre hermanos. ¿Me comprenden? Y entonces comienzan a llevar un problema personal a convertirlo en un problema eclesiástico. Llaman al pastor para una reunión de un asunto personal, cuando el pastor no está para tratar asuntos personales de nadie. ¿Me está comprendiendo? Entonces es un asunto de conocimiento, es un asunto de manejo para poder comenzar a limpiar todo ese tipo de situaciones con las cuales los pastores se viven gastando de manera permanente sin ellos encontrar resultados. Wow. Eso es así. Tremendo, tremendo, Peña. Ya para finalizar, el tiempo ha colapsado. Quiero que dé su mensaje central breve a estos ministros que están viendo este video y que se identifican con la situación y han dicho, wow, he encontrado la respuesta a lo que tanto he necesitado. ¿Qué mensaje central le tienes a esta audiencia? Mira, yo lo que le puedo decir a los colegas en esta materia es que busquen ayuda de gente que conoce de esto. De gente que conoce de esto, que busquen asesoría. Que a través de la asesoría ellos van a poder salir de procesos que para ellos han sido interminables. Y ellos van a encontrar esa ayuda y van a poder salir a camino. Gloria a Dios. Impresionante, increíble este tiempo en lo que hemos vivido acá, tiempo de calidad en la presencia del Padre con el ministro Peña, que ha traído esta palabra de tanto conocimiento de alto nivel. Es un flagelo que ha estado golpeando a la iglesia en estos últimos días y hemos encontrado las herramientas de cómo contrarrestar ese espíritu que está despertando en nuestra generación. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano, por ser parte y un canal de bendición en esta plataforma de excelencia cristiana, conociendo el mundo espiritual. Creo que la audiencia está siendo bendecida con esta palabra. Le invito a compartir este link con alguien más, envíaselo a los grupos de WhatsApp, de Facebook, a todas las redes sociales, publiquen esto, que esta palabra tiene que escucharlo el mundo entero. Dios me le bendiga ricamente. Pastor, quiero que dirijas una oración breve por esta bella audiencia que ha recibido esta palabra. Padre, gracias te doy en esta mañana. Oro por todos aquellos que están conectados y los que se conectarán de aquí en adelante a esta entrevista. Todo pastor, todo ministro, todo hombre de Dios en autoridad, yo oro por ello en este día a ti para que la luz tuya los ilumine, Espíritu Santo, los ayude
Padre, a ellos poder entender este misterio, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Pido por todos aquellas personas, hijos tuyos que están, Dios mío, en colaboración, en trabajo, como hijos espirituales, con sus padres espirituales, en las casas donde tú los has plantado. Pido por ellos para que los ayude a entender este misterio, Dios de la gloria, y todo germen de división, el cual está establecido, Dios mío, en muchas iglesias, en muchas instituciones, Dios de la gloria, puedan, Dios mío, por medio de este conocimiento, puedan comenzar a ser desarraigados. En el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y para honra de tu nombre. Recuerda, pastor, recuerda, colega, que un reino dividido no puede permanecer. Esa es la causa por la cual muchas iglesias han sufrido tanto, tienen enfermedades que hasta el día de hoy muchos han pensado que son incurables. Todo mal tiene cura, todo cáncer tiene cura, toda enfermedad tiene cura. Y en el día de hoy, esta es una de las medicinas que va a contribuir a curar determinados cánceres que puedan tener determinadas iglesias. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y bendigo la vida de los tuyos. Gloria a Dios, impresionante mi hermano, gracias por esta palabra, una oración de fe. Yo sé que puede levantar al caído en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro hermano el pastor Anselmo Peña, cariñosamente Juan Peña. Me pueden buscar en Facebook como Carefa, que así se llama el ministerio. En YouTube, Carefa también, que es un canal que está en construcción. Suscríbete allí para ayudarte por ahí. Amén, amén, amén. Dios bendiga esta vasta audiencia. Y este fue tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom, cielos abiertos sobre tu vida.